¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro canal Contable Smart. En el presente video vamos a desarrollar el tema de impuesto a la renta. Bien, sé que se están preguntando qué es impuesto a la renta o qué es impuesto. El impuesto es el dinero que las personas y las empresas deben pagar al gobierno. Ese dinero se usa para cosas que van a beneficiar a todos, como obras públicas. En sí, los impuestos son una forma de que todos contribuyamos al bienestar de nuestra comunidad y asimismo al país. Ahora, ¿qué es renta? En palabras simples, renta es sinónimo de ganancia, beneficio de utilidad. Entonces, ¿qué será el impuesto a la renta? Bueno, para eso estoy aquí, para explicarte de qué se trata. Pero es bueno aclararte que toda la información brindada en este video está basada en el marco legal. Por ende, si deseas, puedes comparar la información. Sin más, sigamos. Cuando ustedes escuchan impuesto a la renta, hace referencia a un tributo que se determina anualmente. Este inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Este impuesto va a gravar las ganancias por venta de mercaderías, ganancias por un servicio dado, es decir, son las ganancias por las operaciones del negocio al que ustedes se dediquen. Y esto afecta tanto a una persona natural y a una persona jurídica. Una persona natural es un individuo humano que tiene derechos y obligaciones, y en sí puede ser cualquier persona. Y una persona jurídica, esta es una entidad legal, que aunque no sea un individuo humano, puede actuar como tal. Esto incluye a las empresas, las organizaciones, que tienen derechos y obligaciones propias, como firmar contratos, pagar impuestos. En síntesis, una persona natural es un individuo humano corriente. Y una persona jurídica es una entidad legal como una empresa. Ahora, les comento que hay tipos de renta y cada una comprende ciertas categorías, que les iré explicando más adelante, pero ahora veamos lo que son los tipos. En tipos tenemos tres, que son las rentas del capital, las rentas del trabajo, y la unión del capital y el trabajo nos dan las rentas empresariales. ¿Qué son las rentas del capital? Las rentas del capital comprenden a la primera y segunda categoría, que hacen referencia a los ingresos que obtienen las personas o las entidades a partir de la inversión de su capital. Estas rentas pueden incluir lo que son los intereses, los dividendos, los alquileres, las ganancias de capital. En sí, estas rentas son ingresos pasivos que provienen de la inversión y el uso de recursos financieros o físicos. Ahora, las rentas del trabajo. Las rentas del trabajo comprenden a las rentas de cuarta y quinta categoría. Estos son los ingresos que una persona recibe a cambio de su labor o su esfuerzo. Estos incluyen los salarios, los honorarios, las comisiones, bonificaciones. En sí, las rentas del trabajo son las ganancias derivadas del esfuerzo personal y profesional. Las rentas empresariales. La renta empresarial se genera o se crea por la aplicación conjunta del capital y el trabajo. La renta empresarial es el ingreso que obtienen las empresas por la venta de bienes y servicios. Hacen referencia a las ganancias que queda después de cubrir todos los costos y gastos asociados a la operación del negocio. La renta empresarial yo creo que es esencial para la sostenibilidad y el crecimiento de una empresa, ya que va a reflejar la capacidad para generar beneficios. Ya sabiendo los tipos de renta, vamos a ver qué comprende cada categoría. El impuesto a la renta comprende 5 categorías. La primera categoría son las rentas clasificadas como las ganancias que se obtienen del arrendamiento de bienes, muebles e inmuebles, como por ejemplo el alquiler de departamentos, viviendas, el alquiler de vehículos, de maquinarias, etc. La segunda categoría están las rentas que son las ganancias que se obtienen de una inversión de un capital, pero sin hacer demasiadas gestiones. Dentro de esta categoría hay varios casos, como por ejemplo los intereses que recibimos por un depósito a plazos en una entidad financiera o por la venta de predios, de viviendas o de algún departamento, las regalías, entre otros. Ahora, ¿cómo obtenemos el impuesto a la renta de la primera y segunda categoría? Para la primera y segunda categoría, la tasa es del 5% del ingreso que se perciba por mes y anualmente es el 6.25%. Pero
Adicional a esta tasa de 6.25%, se le hace una deducción del 20%. Esto por si hay daños al inmueble. Y si lo hay, este 20% cubrirá esos gastos. Ejemplo, si una persona tiene ingresos de 50,000, su renta neta va a ser igual a su renta bruta, que en este caso son los ingresos de 50,000, menos la deducción del 20%. Entonces tendríamos una renta neta de 40,000. A esa renta neta le sacamos el 6.25%. Entonces nos daría un impuesto a la renta de 2.500 soles. Ahora, la cuarta categoría. Las rentas clasificadas como cuarta categoría son las ganancias que se obtienen de la aplicación del trabajo de una persona, pero de forma independiente. Estos son como el servicio de un maestro, de un carpintero, un albañil, un técnico informático. Y una forma fácil de identificar esto es que la persona que va a brindar este servicio va a emitir un recibo por honorarios. De quinta categoría. Las rentas clasificadas como quinta categoría son las ganancias que se obtienen de la aplicación del trabajo de una persona, pero de forma dependiente. ¿Cómo es esto? Es decir, está subordinado a un empleador y se cumple un horario laboral. Por ejemplo, las personas que trabajan por una empresa, como vendedores, como atención al cliente, administradores, etcétera. En sí, los que están en la planilla de sueldos de una empresa. Ahora, las tasas. Tanto para la cuarta y quinta categoría, las tasas van a ser progresivas, es decir, van a ir aumentando dependiendo del nivel de ingresos que tengan, ¿no? Y las tasas van a variar entre 8 al 30%. Además de la renta que percibe un trabajador dependiente o independiente, al ingreso anual se le debe hacer una deducción del 20%, que se considera como un reconocimiento a los gastos que pueden tener los trabajadores independientes y que no siempre están debidamente documentados. Y también se le va a hacer una deducción de un valor de 7 UITs, esto como un beneficio tributario con el fin de promover la formalización de sus ingresos. Entonces, para que salga la renta neta, se hacen esas deducciones y a esa renta neta se le aplican las tasas. Para ello vamos a tener en cuenta esta tabla, donde se puede observar cuánto es el porcentaje a pagar según los ingresos que se tiene. Y este está dividido por tramos. Por ejemplo, en el primer tramo tenemos que hasta un ingreso de 5 UITs, la tasa va a ser de 8%. Y en un segundo tramo tenemos que más de 5 UITs y hasta 20 UITs, la tasa va a ser del 14%. Y así sucesivamente. Teniendo en cuenta esa tabla, vamos a ver este ejemplo que nos dice que tenemos un ingreso, una renta bruta de 250,000. Entonces, haciendo las respectivas deducciones del 20% y del valor de 7 UITs, tenemos una renta neta de 163,950. Esto lo vamos a aplicar según corresponda, según los tramos, según nuestros ingresos y aplicando las respectivas tasas. Resolviendo todo ese proceso, tenemos un impuesto a la renta de 2.500. Ahora, veamos la tercera categoría. La renta de tercera categoría incluye a las empresas y personas jurídicas que obtienen ingresos por actividades comerciales, por actividades industriales o de servicios. En sí, cualquier entidad que realice actividades económicas con el propósito de obtener ganancias y esté sujeta a la renta de tercera categoría. Ahora, para la tercera categoría se tienen las tasas de 10 y 29.5%, pero esto varía según los ingresos. Por ejemplo, si sus ingresos son menores a las 15 UITs, entonces va a pagar una tasa del 10%. Y si supera las 15 UITs, entonces va a pagar una tasa de 29.5%. Por ejemplo, aquí tenemos una renta bruta que va a ser igual a la renta neta, que es un valor de 100,000. Entonces, haciendo la respectiva distribución según los ingresos, vamos a pagar un impuesto a la renta de 14,436,25. Ahora, veamos algunas recomendaciones que les puedo dar acerca del impuesto a la renta. Registros claros. Es recomendable mantener todos los comprobantes de los ingresos y gastos. Conoce deducciones. Es bueno aprovechar las deducciones disponibles para así poder reducir tu impuesto. Usa la UIT. Asegúrate de aplicar correctamente la UIT en tus cálculos, ¿no? Cumple plazos. Es mejor presentar tus declaraciones y pagar a tiempo para evitar así las multas. Actualízate.
Es bueno estar revisando constantemente los cambios legales, es mantenerse informado sobre las novedades en la legislación tributaria. Revisa tus declaraciones. Es bueno siempre verificar la información, revisar tu declaración antes de enviarla. Asimismo, es bueno también conservar los documentos, guardar tu documentación por al menos 5 años. Y último, consulta a tu especialista. Bien, espero que el presente video les sea de ayuda. Pueden escribirnos sus consultas en los comentarios y les responderemos mediante este medio. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les notifiquen cuando subamos un nuevo video. Sin más, nos despedimos. Muchas bendiciones.